vamos a estudiar esta carta completa en una serie de sermones, que no sé cuántos van a ser, pero hoy es el primero. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos y yo voy a seguir desarrollando en los otros. Filipenses capítulo 2. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta con todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y a los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa tu palabra. Gracias, Señor, por las instrucciones que has dejado en ella. Yo te ruego que tú tengas misericordia aún más, dándonos entendimiento de tu palabra. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos tenido semanas pesadas y cargadas. Algunos están pasando por pruebas, otros han salido de ellas y otros están preparados sin saberlo para entrar en ellas. Yo te ruego, Señor, que tu palabra sea el día de hoy un bálsamo. ¿Qué lo es? Señor, y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Aquí nadie tiene protagonismo sino solo tú. Al contrario, es de tener temor de hablar de un Dios tan grande como tú y de que tú hayas dirigido tu palabra a seres imperfectos y mortales como nosotros. Y es por eso que yo te ruego que tu Santo Espíritu, que es el que convence, Señor, conforme a la necesidad de tu iglesia, en el día de hoy, lo haga de la necesidad que tenemos. Instrúyenos, Señor, y guíanos, por amor a tu Hijo Jesucristo, el justo, por el que tú a través de él nos ve. Aunque sabemos que tú nos amas también, como tu Hijo lo dijo en Juan 17, pero queremos que él sea el que interceda por nosotros a esta hora y tu palabra, Señor, pueda ser predicada sin adulterarla, conforme a como tú la inspiraste. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo les recomiendo que aunque nosotros estemos eligiendo algunos versículos para la exposición de la palabra, la carta de los Filipenses tiene 1433 palabras y se lee en 15 minutos. O sea, que usted puede coger 15 minutos de su tiempo y leerla completa para que usted pueda estar familiarizado con lo que en lo subsiguiente nosotros vamos a estar exponiendo todos los domingos. Es una carta sumamente interesante y le va a ministrar a su vida como otras, pero esta específicamente es una carta cuando usted, pudiéramos decir, lee un escrito de una persona muy cercana que le abre el corazón para hablar con usted. El apóstol Pablo ha hecho esto con esta carta. Filipos fue una ciudad conquistada por los griegos y se le puso el nombre de Filipos precisamente por Felipe, o pudiéramos llamarlo, es el nombre latino, Felipe, el padre de Alejandro Magno, en el siglo IV aproximadamente antes de Cristo. Y es una ciudad que está ubicada actualmente en Grecia. Esta carta de los filipenses es llamada la carta del gozo, porque la palabra gozo y alégrense está en esta pequeña cartita de 4 capítulos. 16 veces el apóstol Pablo motiva
a esta iglesia a que estén alegres. La iglesia estaba siendo atacada desde afuera y también estaba con ataques dentro. Se parece como a los tiempos cotidianos, iglesias atacadas de afuera y también dentro. Y es por esto que en el capítulo 3, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice, cuídense de esos perros, de esa gente que es mala. Ahora, para nosotros poder entrar a estudiar esta carta, tenemos que hacer más o menos un preámbulo y nosotros poder decir después que se predicó esta iglesia aquí y que usted conoce esta carta. ¿Cómo el apóstol Pablo llegó hasta Filipos? Estaba ubicada estratégicamente para extender el evangelio y Filipos fue la ciudad europea primeramente convertida. La primera persona que se convirtió fue en Europa, en Filipos, cuando Pablo salió en su segundo viaje misionero. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 completo, léalo para que usted se familiarice un poco. Yo cogí salteados algunos versículos para poder relacionar cómo Pablo llegó hasta aquí. Dice que Pablo quería ir a predicar. Y leemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo no le permitió ir a predicar a los lugares donde él quería. Pero dice que él tuvo una visión y que en esa visión se le había aparecido un hombre de Macedonia. Y cuando él dice que era un hombre de Macedonia es porque en la antigüedad se usaba que las personas se vestían con una característica específica para determinar de dónde era. Entonces Pablo pudo determinar que este hombre era macedonio por la vestimenta. En una visión, él lo tuvo, y él le decía en la visión y le rogaba, ven y ayúdanos, que nosotros te necesitamos. Y dice el verso 12 del mismo capítulo 16, que ellos llegaron a la ciudad principal del distrito de Macedonia, que era una colonia romana. Es importante que nosotros tengamos el dato de que Filipos era una colonia romana. Y cuando hablamos de que era una colonia romana, era una colonia de mucho prestigio, porque pertenecía al imperio, tenía mucho oro, era una ciudad sumamente rica y era codiciada precisamente por la riqueza que tenía. Hay análisis en donde se dice que no habían judíos en Filipos. ¿Y por qué se ha determinado que no habían judíos en Filipos? Porque el mismo escritor Lucas de los Hechos nos dice que el apóstol Pablo, el día de descanso, dice Lucas, nosotros nos alejamos de la ciudad y fuimos a la orilla del río. Históricamente, una sinagoga no se podía formar a menos que no hubieran 10 hombres. Por lo pronto, en ese lugar no llegaban a 10 judíos porque no habían sinagogas. Sabemos que el apóstol Pablo cada vez que llegaba a un sitio, llegaba para ir a las sinagogas a predicar que ya el Mesías había venido predicando a Cristo. Y dice que él tuvo que ir a la orilla del río, donde se reunían gentes a orar. Dice que nos sentamos a hablar con unas mujeres y porque las mujeres estaban congregadas allí. Llama la atención que Lucas especifica que eran solo mujeres las que estaban reunidas ahí. Pudieron haber sido mujeres judías. ¿Y por qué estaban a la intemperie? Porque ningún hombre hubiera permitido que su mujer estuviera en un sitio cerrado. Por lo pronto tenían que estar en un sitio abierto. Y dice que las mujeres estaban orando en ese lugar. Y Lucas especifica una mujer y habla de que una de ellas se llamaba Lidia y que era de Tiatira y que era una mujer comerciante, vendedora de púrpura muy costosa. La púrpura era una tela costosa. Se dice que se necesitaban 10,000 moluscos para poder sacar 1 onza de tinte y poder teñir la ropa de púrpura.
Y vemos históricamente que este color solamente lo usaban los reyes, lo usaban los emperadores y lo usaban las personas de un nivel económico muy alto por el costo que tenía esta ropa. Por lo pronto nosotros pudiéramos decir que Lidia era una mujer comerciante rica. Mientras dice que mientras nos escuchaba, dice Lucas, el Señor abrió su corazón a Lidia y aceptó que fuéramos sus huéspedes. Hay algo que yo quiero que nosotros tomemos en cuenta. Dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. No fue Pablo, fue Dios. Por lo pronto nosotros debemos de descansar en que la salvación viene porque es Dios quien habla y opera. Ninguno de nosotros tenemos ninguna facultad de sentirnos frustrados porque un familiar de nosotros no quiera venir al Evangelio. El trabajo de nosotros es predicar el Evangelio, pero el resultado se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo de Dios. Y esto es un versículo sumamente revelador para que nosotros no nos sintamos frustrados cuando decimos que yo estoy cansada de decirle a mi pareja, que yo estoy cansado de decirle a mi hijo, que yo estoy cansado de decirle a este o al otro. El trabajo nuestro es solamente hablar del plan de salvación. Y Dios es el que se encarga de hacer lo que hizo con Lidia. Le voy a repetir. Una de ellas era Lidia de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen, dijo ella, que yo soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que nosotros aceptamos. Lidia nos recuerda que la salvación es del Señor. Lidia nos empuja a compartir el Evangelio. Lidia me llama a mí al servicio del reino. Lidia me motiva a poner todos mis recursos a la disposición del reino. Mi casa, mi carro, mi negocio, mi trabajo, todo a la disposición del reino. Esta fue la primera mujer conversa en todo el continente europeo. Esto nos hace a nosotros ver y recordar que también con Jesús sucedió lo mismo. La samaritana fue la primera en donde a quien Cristo se les reveló que Él era el Mesías enviado por Dios. Las mujeres fueron las últimas en abandonar a Cristo en la cruz. Las mujeres fueron las primeras en estar al pie del sepulcro y Cristo se les reveló a ella. Y después que se les reveló, les dijo, vayan y digan. Por lo pronto, el llamado y el trabajo de la mujer es un trabajo de privilegios. Y Lucas se encarga, cuando ustedes leen su evangelio completo, de resaltar la importancia que tiene la mujer en el evangelio. Y no estoy con feminismo ni nada por el estilo, todo lo que estoy diciendo es bíblico. Otro concepto es que Cristo le dio el valor a la mujer. Y si esto te llena de alegría, debería de llenarte de más responsabilidad. Vemos aquí que en el versículo 1, él saluda y dice, saludo de Pablo y Timoteo. Hay versiones que dicen, siervo de Cristo Jesús. La versión que nosotros acabamos de leer está correctamente diciendo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos.
Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Hay palabritas que uno tiene que detenerse en ellas para poder entender. Por ejemplo, la palabra que Pablo utilizó aquí para presentarse es la palabra doulos, que en griego es lo que se describe como esclavo. No siervo, siervo es otra cosa. En todas las escrituras, cuando usted encuentre en la Biblia que dice siervo, no es siervo, es esclavo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre siervo y esclavo. Esclavo es que aún tú teniendo la libertad de tu amo, como quiera, tú voluntariamente quieres seguir sirviéndole a tu amo. Recordemos que había un tiempo en donde los amos le daban la libertad después de X tiempo, o el esclavo podía pagar su liberación. Y le decía el amo, le decía, mira, ya es tu tiempo, ya tú te puedes ir, recoge tus cosas, ya te vas. Y el amo le decía, el esclavo, no, yo no quiero renunciar a ti porque te amo. Y el amo le dice, ok, vamos en presencia de todo el pueblo, y le ponían un arete en la oreja, que ese arete representaba que él era un esclavo que amaba a su amo y que le iba a pertenecer por toda la vida. El apóstol Pablo se describe como este tipo de persona. Y él dice, yo soy el esclavo de Cristo, no porque Cristo me lleva con una cadena para yo tener que hacer las cosas. Yo voluntariamente decido que Él es mi amo y que lo amo para siempre y que mi vida entera dependerá de lo que mi amo quiera. Los sirvientes se contrataban, se le daban parcelas y se trabajaba a medias. El sirviente lo que hacía era que trabajaba para el amo y cogía parte de las ganancias y la mayor ganancia se la daba al amo. Por lo pronto aquí él es completamente distinto. El esclavo era una posesión del dueño. Los siervos elegían para quién trabajar. Los esclavos se les consideraba propiedad, al punto de que a los ojos de la ley lo veían como una cosa, una persona. Es más, un esclavo, si yo tenía una discusión con alguien y esa persona quería agredirme físicamente y me quería dar una bofetada, yo le decía que estaba bien, que yo aceptaba mi bofetada. Llamaba a mi esclavo, lo ponía, le daba la gachetada al esclavo y el esclavo ya había cumplido con el propósito de su amo. Se oye como extraño esto, ¿eh? Y yo decir, no, espérate, déjame yo buscar el esclavo para que tú le rompas la cara a mi esclavo. Representaba lo mismo. La bofetada que se le daba al esclavo era la misma bofetada que se le estaba dando al amo, porque ese esclavo era propiedad del amo. Todo esto para que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Y nos identifiquemos todo lo que nuestro amo en la cruz del Calvario pasó. Cuando lo escupieron, cuando lo agacheteaban, cuando le dijeron que él era hijo de fornicación, cuando lo agarraron muchas veces para tirarlo por desfiladeros, cuando lo agarraban por la ropa y lo sacaban a puñetazos de las sinagogas. Sin embargo, nosotros, en nuestro tiempo, no queremos decir que le pertenecemos a ese amo. Pablo nos recuerda en Romanos que ser esclavo de alguien era su posición, atado a obedecer su voluntad sin dudar ni argumentar. Estoy dando una predicación clase como si fuera una clase, porque yo necesito que en el disco duro de nosotros nos entre esta epístola. Pablo sabía por qué estaba hablando de esa manera. Porque cuando leemos la epístola de los Romanos, él dice que él vivía esclavizado del pecado, que el pecado lo dominaba, que el pecado era su amo y que solamente vivía para complacer el pecado, pero que ahora él era esclavo de Cristo.
Pablo está hablando, de ninguna manera yo puedo vivir obedeciendo mi naturaleza carnal. De ninguna manera yo puedo dejar que lo que antes era mi jefe, de lo que antes era mi amo, al día de hoy lo siga haciendo, porque ya yo no soy del pecado, ya yo soy de Cristo. En esta afirmación, el apóstol está diciendo que todo lo que ha intentado ser, que todo lo que es, que todo lo que esperaba apuntaba a Cristo. Desde el momento de la conversión del Pablo hasta su martirio, cada uno de sus pasos estaban dirigidos para hacer avanzar el conocimiento del Evangelio y la iglesia de Cristo. El único objetivo de Pablo era el darle gloria a Cristo. Ahora, ¿qué es ser esclavos de Cristo? Él, como esclavo de Cristo, proclamaba el Evangelio y eso era lo que le predominaba en la vida de Pablo. Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba en las orillas de los ríos, predicaba cuando estaba preso, predicaba como apóstol, predicaba como fabricante de tiendas. Su mensaje era constante: Jesucristo y este crucificado. Llevó el mensaje del sacrificio de Cristo a reyes, lo llevó a soldados, lo llevó a gobernantes, lo llevó a sacerdotes, lo llevó a filósofos, lo llevó a judíos, lo llevó a gentiles, lo llevó a hombres y lo llevó a mujeres. Predicaba literalmente a cualquiera que quisiera escucharle. No hubo lugar donde el Pablo tuviera oportunidad de ir que de su palabra no saliera el predicar el Cristo crucificado. En segundo lugar, el ser esclavo de Cristo significa que nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tenerlo. El testimonio de Pablo compara su vida presente con la pasada, y aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 5 al 6, él comienza a decir lo que es su vida siendo un esclavo. Él dice: yo fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que yo perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora yo considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él yo he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Jesucristo. Esclavo significa que Cristo es nuestro enfoque, que Cristo es nuestra meta, que Cristo es nuestro mayor deseo. Y el punto central es la mente, el corazón, el cuerpo y el alma. Mientras corremos, dice el apóstol Pablo, dice el escritor de los Hebreos, dejemos a un lado todo lo que estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Estamos viendo lo que es la descripción de un esclavo. Debemos de ver si realmente nosotros somos esclavos de Cristo o si seguimos esclavos del pecado. Ahora bien, Pablo amaba a los filipenses entrañablemente. El mensaje de hoy se llama Un pastor amado. Y yo escribía y decía: wow, qué sentimiento más hermoso. Pablo amaba a los filipenses. Esa era su iglesia amada. En su saludo él se dirige sin credenciales. Cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo, vemos que Pablo dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo se dirige en sus cartas, como a los Corintios, como a los Gálatas, como a la epístola de los Romanos, y él se identifica: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, él estaba poniendo sus credenciales adelante porque era cuestionado como apóstol.
Sin embargo, nosotros vemos que en esta carta el apóstol se presenta como un simple amigo y dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Y para nosotros ver el gran amor que él le tenía a esta gente, dice, escuchen un pastor hablando de su iglesia. Cada vez que yo pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre oro, pido por todos ustedes con alegría. El versículo más breve que nosotros tenemos en nuestra Biblia en español es: Jesús lloró. Pero en griego no. En griego el versículo más corto que existe es: estén siempre alegres. En español son muchas páginas, pero cuando nosotros los comparamos en griego, esta parte es más corta que Jesús lloró. Tiene más palabras. Yo la conté anoche una por una. Y este es el verso más corto en griego de todo el Nuevo Testamento. Y yo asumo que es corto para que se grabe con facilidad. Estén alegres por todo. Estén siempre gozosos. Y está en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 en el verso 16. Pablo tenía una maestría en medio de sus sufrimientos. Estén siempre gozosos, el verso 4, llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. En otras versiones dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos, dice el apóstol Pablo. Estén alegres. En 2 de Corintios 6:10 dice: yo estoy aparentemente triste, pero siempre alegre. Pobre en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviera nada, pero poseyéndolo todo. Aquí nosotros estamos viendo a un hombre que está en la cárcel escribiendo esta carta. Está en la prisión escribiendo esta carta, diciéndole a los que estén afuera, a los que están afuera, estén alegres, estén gozosos. La gratitud es en el creyente un fruto que se desarrolla a medida que se crece en Cristo. La gratitud es un fruto en el creyente que se desarrolla a medida que se crece espiritualmente. En los tiempos buenos le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Y en los tiempos malos, si no tienes por qué darle gracias, entonces puedes darle gracias por lo que está haciendo. Nos percatamos o no, nosotros nos percatemos o no, Dios está formando la imagen de Cristo en nosotros. Yo no sé por lo que tú estés pasando. No me gusta decir mucho esto porque esas son unas palabras que a los predicadores les encanta decirlas desde aquí arriba. Y a mí me suena como trillada. Pero hay que decirla porque no tengo otra con que sustituir. Todos nosotros estamos pasando por dificultades y por pruebas. Yo tengo la mía, usted tiene la suya. Ahora, cuando son cosas buenas, es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo: salta de gozo y glorifica a Dios. Y cuando son cosas malas, di: Señor, no puedo saltar, pero de todas formas yo te doy gracias porque yo sé que tú estás trabajando conmigo. A algún sitio tú me vas a llevar a mí y por eso yo te doy gloria y yo te doy honra. Nosotros no sabemos dar gracias a Dios por lo que Él hace por nosotros cuando nos da. Solo sabemos dar gracias cuando Él nos da. No tenemos la actitud de Job de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. De entender que cuando Dios quita, eso es parte de su bendición también. Lo que Él quita, lo que yo carezco, es parte de lo que Él está usando para moldearme. ¿Cómo reacciono con gozo en medio de sufrimiento? Recordando que todo ha sido ordenado por Dios. Perdemos el foco cuando caemos en tristezas. Y Señor, ¿por qué a mí?
¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Se nos olvida que el que mueve el cosmos, el que conoce hasta el insecto más insignificante que nosotros no podemos ver, no puede hacer nada sin el Creador lo disponga ahí arriba. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de esto, nuestra reacción es completamente distinta. Lo que Él me quita, Él sabe por qué me lo quita. Son un instrumento de gracia en las manos de Dios. La situación actual es que nosotros somos agradecidos por lo que Dios hace por nosotros, pero también debemos de ser agradecidos por lo que no entendemos y que está haciendo con nosotros. Vamos a ver, ya que estamos viendo un hombre sumamente gozoso en medio de una aflicción, vamos a escuchar el vocabulario del apóstol Pablo hacia esta iglesia. Yo los amo, dice Pablo, porque ustedes han colaborado conmigo en dar las buenas nuevas. Verso 5. Acerca de Cristo, desde el momento en que lo escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que completamente esté terminada, hasta que Cristo vuelva. ¿Usted sabía que hay un propósito de Dios en la vida suya? ¿Usted sabía que nada lo va a detener? ¿Usted sabía que si usted no va, Él lo va a empujar? ¿Usted sabía que si no se sujeta, Él lo sujeta? ¿Usted sabía que Él dice que los planes de Él nadie lo estorbará? El problema es en donde se va el gozo, que cuando Él está podando nuestro árbol, nos duele y no nos gusta. Y la clave del gozo y del contentamiento es el nosotros estar con la esperanza de saber que nuestro diseñador no se equivoca con lo que hace. Y que lo que Él quiere es mejor que lo que nosotros queremos. Y que sus pensamientos no son los nuestros. Y que sus caminos no son los nuestros. Y cuando nosotros vemos en nuestro disco duro esa grandeza de lo que es Dios, inmediatamente tenemos que estar en humillación, diciendo: Señor, ¿sabe cuántas veces se le ha tenido que pedir perdón a Dios porque nosotros queremos dirigirlo de cómo Él tiene que hacer las cosas? Y después de 1 año, 2 años, o 6 meses, o 3 meses, vemos que era lo que tras bambalinas Dios estaba haciendo. Señor, perdóname, porque yo no me imaginaba que esto tan bueno era lo que tú tenías pensado para mí. El apóstol sigue mostrando amor y le dice: ustedes ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Escuchen esto: Dios sabe cuánto los amo. Dios sabe cuánto los extraño en la tierna compasión de Cristo Jesús. Dice el 4:1: los anhelo, los amo, amo verlo, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría. Escuchen esta palabra: ustedes son la corona que yo recibo por mi trabajo. Wow. Yo decía, wow, yo como pastor decía: Dios mío, qué satisfacción será ese momento donde se pueda decir estas palabras: ustedes son mi corona, ustedes son el resultado de todo el trabajo que Dios me ha llamado a hacer como pastor, ustedes son mi corona, mi regalo del cielo. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, una iglesia que ama a su pastor. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en las dificultades por las que ahora yo atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé las buenas nuevas por primera vez. Y luego seguí mi viaje a Macedonia.
Ninguna otra iglesia hizo lo mismo conmigo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Aquí vemos que no es una carta teológica como lo es Romanos, Corintios, Éfeso, Gálatas. Es más una carta de agradecimiento y de generosidad por el cuidado que esta iglesia había tenido por el apóstol. Y él dice, y es que a ustedes se le ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. Estamos hablando de una iglesia que está padeciendo. Estamos hablando de una iglesia que tiene problemas. Una iglesia que está siendo atacada afuera, y en la trayectoria de la carta nos vamos a dar cuenta que la iglesia había desunión. Y el apóstol Pablo estaba preocupado. Habían dos hermanas que tenían problemas y eso a él lo atormentaba. Y muchas veces el apóstol está hablando de la unidad que tiene que haber en la iglesia. Y como pastor le puedo decir a ustedes, hablaba con alguien en estos días, a veces se levantan situaciones en la iglesia. Y yo le decía a alguien, yo no tengo problemas en ir a visitar un enfermo a Nueva York. Si tengo que ir a Washington al otro día, me voy. Si hay una familia que necesita 3 horas en un teléfono, yo no tengo problemas. Si hay que coger el mismo día para Nueva York 2 veces, yo no tengo problemas. Pero si ustedes quieren ver a su pastor en el suelo, que hayan problemas personales de divisiones en la iglesia. Si ustedes quieren ver a su pastor sin dormir, durmiendo en el suelo, pidiéndole al Señor misericordia, que haya división en la iglesia. Es algo que yo no le puedo explicar y que ustedes lo puedan entender. Es como si el sentimiento negativo que hay, Dios me lo pusiera entero a mí. Y yo tengo que pasármela en el suelo durmiendo, pidiendo misericordia. Sin poder dormir y con la cabeza como si fuera un volcán a punto de erupción. No hay problemas con todas las necesidades que hayan. Y yo siempre estoy disponible para mi iglesia. Al grado de que todos ustedes son testigos de que el teléfono suena, inmediatamente se los cojo. Y si no se lo cojo, lo devuelvo porque estoy con alguien. Pero las divisiones en la iglesia, los pleitos, la desaveniencia, las contiendas, me succionan al grado de que me enferman. Y si yo no lo sé, Dios me lo hace sentir en mi cuerpo. Y ahí está su pastora, tirada en el suelo, amaneciendo en el suelo, durmiendo, por el sufrimiento de yo pedirle al Señor que tenga compasión y me ayude a resolver el problema en la iglesia. Así que cuando ustedes discuten unos con otros, aunque ustedes me vean, en la noche toda su carga me la llevo al piso. Y por eso les estoy diciendo que este pastor estaba mortificado por una iglesia que amaba, pero que estaba llena de conflictos. Todo esto Pablo lo está diciendo de una cárcel donde precisamente se encuentra por causa de la cruz. Y vemos en 2 de Timoteo cuando él dice, todos me abandonaron. Timoteo, 2 de Timoteo 4:14 dice, Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño. 2 de Timoteo 4:16, la primera vez que yo fui ante un juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Esto es un hombre que está preso, que está padeciendo. Y si leemos esta carta que le escribió a Timoteo, se ve que estaba pasando frío dentro de la cárcel, porque le dijo,
los pergaminos que dejé y el abrigo que dejé, tráemelo por favor cuando tú vengas. ¿Quién pide un abrigo? El que tiene frío. Fue abandonado. Era un hombre mayor y fiel servidor en una ciudad ajena, lejos de su casa, rodeado de enemigos y en peligro de muerte. Y aún en medio de esa situación, él vibra de gratitud por lo recibido. Conociendo esto, estimula a los filipenses, los exhorta y los anima a sufrir por la causa de Cristo. En la carta hay señales de que en la iglesia habían desavenencias y que quizás estaban surgiendo ciertas desunción y que Pablo lo llamaba uno y otra vez a que fueran del mismo espíritu. Y en la carta nosotros lo encontramos en el capítulo 1, en el verso 27, capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 14, capítulo 4, verso 2. Él diciendo, por favor, sean de un mismo sentir. Por favor, vivan en la unidad del espíritu. Por favor, resuelvan sus problemas de división. Todo esto se lo está diciendo Pablo en esta carta. Para el apóstol era más importante mantener la unidad del cuerpo de Cristo que la independencia de criterio y del ganar argumentos. Vivan en armonía los unos con los otros. Dice en Romanos 12, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, sean considerados con los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Por favor, sean unidos. Por favor, sean de un mismo sentir. Por favor, arreglen su desaveniencia. Por favor, resuelvan los problemas. No añadan más tristeza a la que tengo. Esto nos ayuda a entender que no es solamente en nuestra iglesia. Desde los tiempos antiguos ha habido situaciones similares. Pero aquí es bueno entender, yo como oveja, cómo estoy contribuyendo a la tristeza de mi pastor. Yo como oveja, ¿cómo estoy contribuyendo a que mi pastor tenga que amanecer en el suelo a causa de pedir misericordia? Yo como oveja, ¿qué puedo hacer para mantener la unidad en el cuerpo de Jesucristo? Yo como oveja, ¿cómo puedo mantener el gozo en medio de mi iglesia? Yo como oveja, ¿cómo puedo servir de puente ante dos que estén con dificultades? Yo como oveja, ¿cómo puedo yo convertirme en agua para disuadir el vino? Yo como oveja, ¿qué puedo hacer para contribuir con que la reconciliación que Dios hizo en el cielo con los hombres, yo lo pueda hacer aquí en la tierra, representando a Cristo? Esto es una carta preciosa que va a enseñar a toda la iglesia. Y sobre todo a nosotros entender que somos un cuerpo en Jesucristo. Jesucristo es nuestra cabeza. Y es imposible que una cabeza pueda estar desechando un pie o que una cabeza pueda estar desechando un brazo. Imposible. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono y gloria, se sumergió en lo más sucio del mundo, en el pecado. Dejó toda su riqueza para venir a vivir en un mundo contaminado, dañado, y poder buscar una reconciliación entre el Padre y su creación. ¿Cuánto más nosotros como sus seguidores deberíamos de imitar su conducta? Mi oración en esta hora
es que esta iglesia pueda entender que un ejército jamás podrá estar dividido. Y que en los ejércitos hay comandantes, hay tenientes, hay rasos, hay sargentos. Y cada quien, para gloria de Dios, debe de asumir el puesto en el que Dios lo ha puesto. Un ejército jamás peleará entre ellos mismos. Un ejército jamás levantará una arma contra aquel que está peleando una guerra junto con él. Por lo pronto, la pregunta que nos debemos de hacer el día de hoy es la que Josué le hizo al comandante y jefe de las tinieblas del cielo, al comandante y jefe de las huestes celestiales, cuando Josué le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Que hoy nosotros podamos identificar que todos los que estamos aquí pertenecemos a un ejército, al ejército del cielo. Y un ejército no se pelea entre sí, sino que se unifica para pelear en contra del enemigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, que haya en nosotros ese mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no escatimó ni se aferró a ello, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo, haciéndose en forma de hombre. Y lo hizo, Padre, porque en la eternidad hubo una reunión y en esa reunión se habló de que tú estarías de espalda a tu creación y que nada más había un solo camino para tú ponerte en amistad con tu creación. Y tu Hijo Jesucristo dijo: yo voy, envíame a mí. Y no importa el precio que yo tenga que pagar, yo descenderé y seré igual que ellos, para yo poder pagar tu justicia, oh Padre. Lo que ellos jamás podrán hacer, yo lo haré por ellos. Y es que mi sangre santa, que nunca ha pecado, será derramada en una cruz maldita para que tú rescates de nuevo a una humanidad perdida y sin esperanza. Que ese mismo sentir que hubo en Cristo, Señor, esté en esta iglesia. Padre, glorifícate. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y yo te ruego que el martillo de tu palabra el día de hoy rompa los corazones de piedra y los convierta en corazones de carne. Señor, glorifícate. Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y que tú permitas que la iglesia a la que nosotros pertenecemos el día de hoy se convierta en una iglesia similar a los filipenses, obedientes y amándote a ti. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, porque por amor al justo, a tu Hijo Jesucristo, el que nunca pecó, el que está sentado a tu diestra, el que está coronado de gloria, el que padeció por mí y por tu iglesia, el que te pagó el precio que yo te tenía que pagar y el precio que tenía que pagar tu iglesia. Por ese mérito, Señor, yo te pido que tengas misericordia de nosotros. Y glorifícate en medio de este tiempo. Porque por amor a tu Hijo, para gloria de tu Hijo, del cual todos tendrán que doblar sus rodillas, sea el que crea o el que no crea, Señor, será dada a Él hoy y por siempre, en el nombre de Jesús.